Amigos de BPI, a las 12:03 del mediodía hacemos el presente avance informativo desde la sede del Partido Voluntad Popular, donde nos encontramos con la diputada Delsa Solórzano, quien a 3 semanas de haber sido publicado el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se pronuncia y realiza un balance sobre los últimos acontecimientos luego de la publicación de tal documento. Vamos a escuchar de inmediato. Lo que ha venido aconteciendo luego de la presentación del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, porque creemos que es sumamente importante desde la Asamblea Nacional darle seguimiento a no solamente a las obligaciones que tiene el Estado y que debe cumplir en torno a este informe que es tan importante, sino a cómo se han seguido violando los derechos humanos dentro del marco del informe. Queremos comenzar por conversar sobre un tema que es de urgencia para Venezuela. Y me refiero a los casos del capitán de navío Luis de la Sota, teniente coronel Ruperto Molina, teniente coronel Iker Marín Chaparro y al ciudadano Carlos Marrón. Estos 4 venezolanos, 3 civiles y un militar, están en condición de desaparición forzada. Están, suponemos, presos en DIGESIM y queremos insistir en esta presunción de desaparición forzada porque hace muchas semanas que no se permite que estos sean visitados. Lo último que se supo de estos ciudadanos es que estaban siendo sometidos a torturas en un cuarto de castigo. Y estas torturas, bien sabemos que cuando las aplican en DIGESIM pueden producir terribles resultados como lo que ocurrió con el capitán Acosta Arévalo. Realmente nosotros hoy tememos por la vida de estos 4 venezolanos y reiteramos nuestra exigencia de fe de vida de ellos, una fe de vida que no debe ser simplemente, por cierto, una fotografía o un video manipulado, porque sabemos de lo que son capaces aquí. Nosotros exigimos que se permita el acceso de sus familiares y de sus abogados. Estos presos políticos en DIGESIM, junto a todo el resto de la población penitenciaria de ese centro, que no es un centro de reclusión, simplemente ha exigido la presencia de los oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y han pedido también que los diputados encargados del área de derechos humanos de la Asamblea Nacional podamos entrar a ese centro de torturas que hay hoy en Venezuela. De tal manera que insistimos y alertamos al país sobre nuestro temor por la vida de 4 venezolanos. ¿Qué está esperando la satrapía? ¿Qué esperan? ¿Entregarnos 4 cadáveres más? Nosotros tenemos que reiterar junto al país todo que debe levantar su voz, que se muestre a estos ciudadanos con vida y además que cesen las torturas en DIGESIM. Asimismo, tenemos conocimiento que todos los presos políticos en DIGESIM siguen siendo torturados. A todos ellos se les infringen torturas físicas y torturas psicológicas. A los familiares están también siendo sometidos a tortura psicológica y hasta este momento no se permite el ingreso tampoco de los abogados de la mayoría. Debemos destacar también que nos informan desde DIGESIM, voy a leer textualmente la información que nos envían, dicen que están respirando pintura tóxica y gasolina, porque están, según información que tenemos, aplicando pintura permanentemente en este centro de reclusión, donde imagínense la mezcla del olor a pintura con el olor a sangre, que es el olor que queda después de las torturas que están recibiendo los presos políticos de DIGESIM. De tal manera que no se ha acatado la instrucción de cesar la tortura y después, por supuesto, aplicar todos los mecanismos que están previstos, no solamente en la ley contra la tortura vigente en Venezuela, sino en el tratado contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, del cual Venezuela es firmante y que es una ley internacional. Asimismo, con relación a otros presos políticos, debemos destacar y además informar oficialmente al país que el preso político Vasco da Costa tiene cáncer. Sabemos que muchos de ustedes nos acompañaron en la campaña
de redes que hicimos para lograr que Vasco fuera intervenido de un tumor que tenía en su ojo. El tumor no pudo ser extraído completamente porque había crecido tanto que ya había presionado de alguna manera el nervio óptico y podía perder la visión. Por eso no pudieron extraer el tumor en un 100%. Ha llegado el día de ayer el resultado de la biopsia y dio lamentablemente positivo y Vasco hoy tiene cáncer. Vasco tiene que ser sometido a nuevas intervenciones quirúrgicas y además tiene que ser sometido a quimioterapias. Vasco tiene que estar en libertad. Y alertamos sobre esto porque se trata de un venezolano que además es inocente, que no ha cometido ningún delito y que su salud, así como su vida, es absoluta responsabilidad del Estado. Asimismo, queremos informar que, porque esto también es parte del informe que ha emitido la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que el acoso contra el Parlamento no solamente continúa, sino que se incrementa. Y nuestro compañero diputado por el Estado Táchira, Franklin Duarte, tiene una seria amenaza, no solamente por parte que viene por parte del señor Freddy Bernal y personeros del oficialismo en el Estado Táchira, sino que hemos tenido conocimiento de que presuntamente la írrita Asamblea Nacional Constituyente ha procedido a solicitar la investigación penal en contra del diputado Franklin Duarte. El diputado Duarte ha cometido el mismo crimen, entre comillas, que ha cometido cualquier parlamentario: levantar su voz contra la opresión e insistir en un Estado tan complejo como el Estado Táchira, en que este llamado protector del Estado no solamente es ilegal e inconstitucional, sino que además es de destacar que la presencia de colectivos paramilitares en el Estado que arremeten contra toda la población es cada vez mayor. Lo único que hace el diputado Franklin Duarte es denunciar constantemente las tropelías que se cometen en contra de los ciudadanos. Y por cierto, debemos comentar también que tenemos entendido que anoche en el pasquín ese que pasan de un cavernícola los miércoles por la noche en el canal que se supone que es de todos los venezolanos, volvieron a decir de nuevo que yo, en lo personal del Solórzano, estaba incursa en un hecho que tiene que ver con pagar para que asesinen a determinados funcionarios del régimen de Maduro. Señor Diosdado Cabello, es con usted. Hemos demostrado suficientemente que usted está montando una olla, o que quiso montarla porque se la desmontamos. No llegó ni a la leña, y digo leña porque en este país no hay gas, y en nuestros sectores populares la gente está cocinando con leña. Entonces esa olla que usted quiso montar en leña, ya se la desmontamos. Aquí no comemos ollas. Y esa persona a la cual usted tiene en prisión supuestamente, que la puso a declarar en nuestra contra, bien sabe que tenemos, ya los mostramos, el país los tiene y los conoce, videos suficientes de que era exactamente al revés, de que le habían pagado a él para que nos asesinara al diputado Prieto y a mí. Hago mención a esto simplemente porque creo que debe quedar meridianamente claro que los acosos al Parlamento continúan y se incrementan. Asimismo hemos visto esta semana cómo se ha arremetido de nuevo contra el entorno de Juan Gerardo Guaidó Márquez, apresando a varias personas que están encargados de su seguridad y de la de sus familias. Claramente los han obligado a declarar, porque esa es una práctica como no vimos, pues, cómo torturaron al diputado Juan Requesens y lo obligaron a grabar videos. Este país lamentablemente ha visto muchas veces esos hechos, pero no nos acostumbramos. Y como no nos acostumbramos al terror y no nos acostumbramos al horror y no vamos a normalizar estas tristes situaciones, seguimos levantando nuestra voz y seguimos denunciando. Y lo vamos a seguir haciendo porque nada ni nadie va a silenciar al Parlamento venezolano, que a pesar del acoso, que a pesar de la persecución, sigue cumpliendo con su trabajo para el cual fue electo. Asimismo, el informe de la señora Bachelet señala de manera muy clara que es menester
disolver un cuerpo que llaman FAES. Y en contraposición a ello, hemos visto al señor Maduro dándoles un espaldarazo al FAES hace unas horas. Cuando la verdad es que ese cuerpo no hace más que causar la muerte de miles de venezolanos, disfrazándolo de enfrentamiento. Y estas, por cierto, no son palabras mías, que por cierto también lo son. Son palabras de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que ha evidenciado lo que nosotros hemos venido denunciando a lo largo de todos estos años, que es que las fuerzas de seguridad del Estado, que deberían estar encargadas solamente de eso, de resguardar la vida y los bienes de los venezolanos, en lugar de hacer eso, lo que están es causando la muerte de millones de venezolanos, de miles de venezolanos inocentes, y eso no tiene ninguna razón distinta a que se asesina a quien levanta su voz. Hemos visto gravísimas denuncias, por ejemplo, en contra del FAES, luego de las recientes protestas de este año en Venezuela, cuando hubo muchísimas denuncias de personas que habían salido a manifestar su respaldo a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó, y la consecuencia es que llegaba el FAES a sus comunidades, todas, por cierto, muy pobres, muy populares, y que resultaban muertos en enfrentamientos. Ese hecho que ha denunciado la Oficina de la Alta Comisionada como uno de violación de derechos humanos y que ha exigido la disolución inmediata del FAES, la única respuesta que ha tenido por parte del señor Maduro es que ratifica al FAES, le da un espaldarazo, y eso significa que permiso para matar, permiso para que sigan en la calle cometiendo toda la cantidad de fechorías que cometen a diario, que van, por supuesto, desde atentar contra la vida hasta atentar contra los bienes y las propiedades de las personas. Pues esto es no solamente de suma gravedad, sino que evidentemente está siendo recogido en un informe que va a ser remitido próximamente a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Asimismo, es importante ratificar, en el marco de toda esta grave situación, podemos dar respuesta a todas sus preguntas, así como a las inquietudes que tengan con relación al tema de violación de derechos humanos en Venezuela, pero nosotros no queremos concluir esta primera etapa sin ratificar la convocatoria para que el próximo martes nos acompañen a la calle. La Asamblea Nacional sesiona en la calle, en una sesión extramuro con su pueblo, con su gente, y en las próximas horas informaremos el lugar de esta importante sesión de calle, donde esperamos a todos los venezolanos que nos puedan acompañar para seguir en la ruta que ha marcado claramente la Asamblea Nacional para lograr final y felizmente la libertad de Venezuela. Sí, en efecto, esto no es más que la evidencia de que la violación de derechos humanos no solamente continúa, sino que se ha incrementado. Pero yo creo que es bien importante destacar que organismos como el Parlasur, en su sesión de hace 2 días exactamente, emitió una resolución sumamente importante, donde no solamente da por recibido el informe de la señora Bachelet, sino que la invita a ella a una sesión en el Parlasur para que exponga la crisis en materia de derechos humanos que hay en Venezuela. De tal manera que esa respuesta de Maduro también ha tenido una contrarrespuesta por parte de la comunidad internacional. Y nunca en el Parlasur, por cierto, habíamos visto una tan contundente, una que dijera: Bachelet, venga acá, exponga aquí la situación y somos conscientes de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en Venezuela. Hemos visto, por cierto, también el día de ayer una respuesta de la Unión Europea, que ha tenido una reacción similar. No ha invitado a la señora Bachelet a su seno, pero ha dicho que está atenta a lo que ocurre en Venezuela y a la grave crisis en materia de derechos humanos. Hemos visto también, por cierto, una respuesta del presidente Macri en el marco de la cumbre del Mercosur, que concluyó el día de ayer, donde señalaba que los venezolanos estamos sufriendo una grave crisis humanitaria y se solidariza de nuevo
con el pueblo de Venezuela que hoy sufre, y todo ello obviamente también está sustentado en el informe de la señora Bachelet. Sí, en cuanto a la CIDH, desde la Asamblea Nacional, no solamente en un acuerdo de Cámara, sino también en una comunicación que ha enviado personalmente el presidente Guaidó, se ha invitado a la CIDH a Venezuela. Ellos han tomado nota y cuenta tanto de la comunicación enviada por el presidente Guaidó, así como del acuerdo de Cámara que hemos aprobado por unanimidad, pidiéndoles que vengan y que puedan verificar lo que está ocurriendo en nuestro país. Sabemos que la CIDH está pidiendo venir a Venezuela desde el año 2002 y que hasta ahora se le ha negado esa visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hoy la situación política en el país es distinta. Hoy se ha girado una invitación desde el Ejecutivo, que es justamente el presidente Guaidó quien está a cargo. Esta invitación ha sido aceptada y lo que esperamos es que vengan en los próximos días. ¿Y la otra pregunta era? Con los contactos, sí tenemos contacto permanente. Soy activista de derechos humanos, ustedes lo saben, y con estos delegados y con otros, desde el año 2004, cuando acudí por primera vez en calidad de denunciante a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, mantenemos contacto con ellos. Igualmente, ellos están manteniendo entrevistas permanentes, no conocemos su agenda, pues, pero sabemos que están haciendo su trabajo, y además, debo decir que es un trabajo bastante serio, el que hacen los delegados de la oficina de la Alta Comisionada en Venezuela. Aymara. Claramente no. Ahora, tiene Maduro que asumir el costo de no dejar entrar a la CIDH a nuestro país. Evidentemente, el señor Maduro no quiere que se vea lo que está ocurriendo en Venezuela, porque la última vez que lo permitió con la señora Bachelet, y sabemos lo que está ocurriendo. Ahora, más allá de eso, hay una realidad país, y es que el pueblo de Venezuela sabe lo que está ocurriendo, que toda nuestra nación, que hoy cocina con leña, y ojo, no estoy exagerando, porque hay que distinguir claramente que aquí obviamente no es el 100% de los venezolanos los que nos vemos obligados a cocinar con leña. Hay un porcentaje del país que todavía cocina con cocina, pero no es la mayoría. Claro, seguramente a los personeros de la satrapía esto ni lo saben ni les interesa, porque no recorren ese país, porque no saben lo que está sufriendo el venezolano. Por ese venezolano que cocina con leña, ese venezolano que no tiene luz, en Mérida, en Táchira, en el municipio de Baruta, o sea, no nos vayamos tan lejos, en el estado de Zulia. Bienvenido el diputado Renzo Prieto, aquí estamos. En toda nuestra Venezuela, bien, sufre la calamidad de no tener medicinas, etcétera, pero también sufrió la muerte, el asesinato del capitán Acosta Arévalo. Es decir, no estamos frente a un pueblo indiferente que nada más se ocupa de su propia calamidad. Sabemos quién es y quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, y en efecto sabemos que si bien Maduro no quiere que el mundo lo vea, pues el mundo ya lo sabe y el pueblo también. Sí, el Europarlamento, que por cierto es súper importante cómo arranca el nuevo Europarlamento. Hay que destacar lo siguiente: estos son nuevos europarlamentarios que acaban de llegar a ocupar sus curules. Es decir, sabemos que están todos recién electos y se estrena un Europarlamento con una clara resolución que dice de manera meridiana que en Venezuela se violan los derechos humanos, y expresa la preocupación de estos europarlamentarios, y además señala con claridad que es menester incrementar la presión contra quienes hoy usurpan el poder para poder lograr finalmente la libertad de nuestro país. Por ello es que no es fácil, es imposible más bien,
para quienes hoy están en la usurpación de las funciones de gobierno, ocultar lo que ocurre en Venezuela. Basta con prender la televisión, porque es que no lo pueden ocultar ni en Telesur. Esa es la realidad, no hay manera de ocultar lo que ocurre en Venezuela. Y además hay una realidad que está ocupando al mundo y no solamente a la región, que es nuestra diáspora. Más de 4 millones de venezolanos están fuera del país. En América sí, pero también en Europa. Es impresionante la cantidad de venezolanos, de eurovenezolanos que se han regresado a sus naciones de origen. El mundo está sufriendo junto a nosotros y eso es una evidencia clara de lo que está pasando en Venezuela, más allá de que dejen o no entrar a la CIDH o de que, una cosa que a nosotros nos parece también sumamente importante, es una reciente comunicación que ha enviado la diputada Gabriela Cuevas Barrón, presidente de la Unión Interparlamentaria, a el señor Nicolás Maduro, donde señala con claridad el acoso al cual está siendo víctima el Parlamento venezolano y se refiere de manera específica a nuestro caso y al caso del diputado Renzo Prieto, que también está aquí con nosotros. Sabemos también que la diputada Gabriela Cuevas ha emitido una comunicación dirigida a la Alta Comisionada de Derechos Humanos con un resumen completo de todos los casos de violación de derechos humanos a los parlamentarios que está manejando la Unión Interparlamentaria. Está peor. Hoy la situación de violación de derechos humanos en Venezuela es peor y tristemente tenemos que decir que empeora cada día y que casos como el de Vasco nos preocupan, sí, pero nos preocupan sobremanera estos casos. Voy a repetir los nombres porque realmente me alarma, nos alarma a todos nosotros de manera profunda, del capitán de navío Luis de la Sota, el teniente coronel Ruperto Molina, el teniente coronel Ixber Martínez Chaparro y el ciudadano Carlos Marrón. Nosotros no queremos más muerte, no queremos que nos los regresen en una urna, ya basta de torturas. Por cierto, debo destacar que al resto de los presos los mantienen esposados gran parte del día en una zona de comedor dentro del Dijesín. Les quitan la esposa de la mano derecha y los dejan esposados en la mano izquierda. Les graban un corto video con la mano derecha sin esposas y luego los vuelven a esposar. Eso está ocurriendo hoy en Dijesín, así que las torturas son cada vez mayores y la indiferencia de quienes usurpan el poder también es cada vez mayor. ¿Qué se sabe también del coronel Gámez, que está en la 26 de junio y quien ha sufrido 2 ACV y que también estaría incluso en una situación de inmovilidad producto de esos ACV? Sí, se sabe lo mismo que con los demás, no le permiten ingreso ni a sus abogados ni a sus familiares y tampoco se ha permitido el traslado de este ciudadano. Pero también hay otro caso que es importante destacar, que es el caso de Gleuvis Sánchez, un joven que a causa de las torturas hoy sufre de epilepsia. Esas cosas están pasando hoy en Venezuela. Él ha sido trasladado del CICPC en la División Contraterrorismo, donde se encontraba, y ahora lo trasladaron a Parque Carabobo, sin ningún tipo de acceso a médicos, ni a la familia, ni a abogados, y la salud de este joven venezolano peligra. También queremos informar sobre el caso de Karen Palacios, la joven clarenitista. Ella fue en efecto excarcelada, tal como informamos, y hay 2 cosas importantes. Uno, está excarcelada con un régimen de medida de presentación. La medida cautelar que le imponen es presentación cada 30 días. Ayer ocurrió la primera presentación. Ella está siendo hoy defendida por defensores públicos. Y esto es así porque no han permitido la juramentación de los abogados de confianza de Karen. Por cierto, tenemos información que el primer defensor público que se le fue asignado a Karen fue destituido de su cargo por haber solicitado la medida cautelar. Esta información nos está siendo suministrada por sus familiares. Entonces, Karen está excarcelada, no está en libertad. Esa es la realidad. Así que, repito, Gabriela, que aquí la situación de violación de derechos humanos es cada vez peor.
pues sí. Bien, a las 12:27 del mediodía ha concluido la rueda de prensa de la diputada Delsa Solórzano, también presidente de la Comisión Especial Justicia y Paz, quien pues presentaba el día de hoy un balance sobre el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, tras su visita a Venezuela. Recordemos que el día de hoy se cumplen 3 semanas de haber sido presentado tal documento, publicado tal documento desde el pasado 4 de julio. Recordemos que ese día fue publicado a través de los diferentes medios de comunicación y el 5 de julio fue pues presentado por la propia Michelle Bachelet. Recordemos que pues este informe ha causado gran repercusión, no solamente en el territorio nacional, sino también internacionalmente. Ellos piden pues que la administración de Nicolás Maduro acate todo lo dispuesto, las exigencias realizadas por Michelle Bachelet en tal documento presentado como recomendaciones, entre las cuales destaca pues la disolución de la FAES por ser un organismo represor que ha ocasionado la muerte de diferentes venezolanos. Recordemos que ha sido catalogado entonces en este informe como el escuadrón de la muerte. La diputada Delsa Solórzano también se ha pues pronunciado sobre las reiteradas violaciones de los derechos humanos previo y luego a este informe. Hacía referencia al caso puntual del preso político Vasco da Costa, quien pues en semanas anteriores había sido denunciada su situación de salud. Recordemos que su hermana había denunciado pues que no se le permitía la visita médica y tampoco ser llevado al hospital para pues determinar cuál era la afección puntual que tenía en el ojo. Hoy pues ha sido diagnosticado Vasco da Costa con cáncer y pues solicitan las medidas de liberación para el preso político. También pues denunciaba la persecución que a juicio de Delsa Solórzano está encausada por Freddy Bernal en contra del diputado Franklin Duarte, diputado por el Estado Táchira. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento, cuando son las 12:30 del mediodía. Reportó para ustedes Antonieta La Roja desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.